Una semana antes de la boda, mi hija me llamó para decirme que sus suegros no podían saber que yo era pobre y que no fuera a la ceremonia. Colgué el teléfono, tomé mi cartera, salí de casa y dejé un solo billete sobre su mesa que la destrozó completamente. Lo que mi hija Lorena no sabía era que ese billete sujetaba la verdad más devastadora que una madre puede revelar a una hija malagradecida. Durante 40 años de matrimonio con Javier, aprendí que el silencio puede ser el arma más poderosa de una mujer. Después de su muerte, guardé ese silencio como mi tesoro más valioso, mientras mis dos hijos Carlos y Lorena construían sus vidas creyendo que su madre era solo una costurera pobre de Cartagena. Lorena, comprometida con Ricardo, hijo de una familia adinerada, había planeado la boda perfecta sin saber quién realmente pagaba cada detalle. Mi nombre es Esperanza. Tengo 70 años y lo que estoy a punto de contar cambió mi vida para siempre. Esta es una historia que te va a indignar tanto como me indignó a mí cuando descubrí hasta dónde puede llegar la ingratitud de una hija. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Esa llamada llegó un martes por la tarde, mientras bordaba en mi pequeño taller el último vestido de novia de la semana. La voz de Lorena sonaba nerviosa, casi susurrante. «Mamá, necesito pedirte algo importante. Los padres de Ricardo son gente muy distinguida, tienen contactos importantes en la ciudad. No pueden saber que nosotros somos de condición humilde. Sería mejor que no vinieras a la boda». Las palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. Después de años financiando en secreto su carrera de administración, pagando la entrada de su apartamento, comprando incluso el anillo de compromiso que Ricardo le había regalado, mi propia hija me pedía que desapareciera el día más importante de su vida. Lo que Lorena no sabía era que desde la muerte de Javier, yo había convertido mi pequeño negocio de costura en una red de apartamentos de alquiler que generaba más dinero en un mes que el sueldo anual de su futuro suegro. Tampoco sabía que cada transferencia bancaria que recibía mensualmente no venía de una tía generosa, sino de las rentas de las 5 propiedades que había comprado con mis ahorros de décadas. Esa noche, mientras preparaba los documentos que cambiarían todo, encontré en mi caja fuerte algo que me heló la sangre completamente. El silencio que siguió al sonido del teléfono al cortarse fue ensordecedor. Me quedé allí, sentada en mi mesa de la cocina, con el auricular aún en la mano, sintiendo cómo las palabras de Lorena se clavaban en mi pecho como dagas heladas. «Mis suegros no pueden saber que eres pobre. No vengas». Después de 40 años de matrimonio con Javier, después de criarlo a él y a Carlos prácticamente sola mientras mi esposo trabajaba dobles turnos, después de todos los sacrificios, mi propia hija me pedía que me hiciera invisible el día más importante de su vida. Las manos me temblaron mientras dejaba el teléfono sobre la mesa. Miré alrededor de mi cocina, esta cocina donde había preparado miles de desayunos, donde había curado rodillas raspadas, donde había escuchado secretos de adolescente y celebrado cada logro de mis hijos. Las paredes parecían susurrarme todos esos momentos, burlándose ahora de mi ingenuidad. «Pobre», había dicho, como si no supiera de dónde había salido el dinero para su carrera universitaria en administración. Como si hubiera olvidado quién pagó la entrada de su primer apartamento, quién se levantó a las 4 de la mañana durante años para coser vestidos de novia para otras familias, ahorrando cada peso para el futuro de mis hijos. Me levanté despacio, sintiendo el peso de mis 70 años en las rodillas, pero también algo más, una decisión cristalizándose en mi pecho como hierro fundido. Caminé hasta la ventana y miré hacia la calle donde había vivido toda mi vida adulta, donde todos me conocían como Doña Esperanza la costurera, la viuda trabajadora que nunca molestaba a nadie, pero había cosas que nadie sabía, cosas que ni siquiera Lorena sospechaba. Tomé mi cartera del gancho junto a la puerta, pero antes de salir, me detuve. Sobre la mesa había un solo billete que había dejado allí esa mañana después de comprar el pan. Lo tomé entre mis dedos sintiendo su textura y sonreí por primera vez desde la llamada. No era solo dinero. Era el símbolo perfecto para lo que estaba a punto de hacer. Guardé el billete en mi bolsillo y respiré profundo.
La casa parecía susurrar reproches desde cada rincón, pero por primera vez en años, esos susurros no me intimidaron. Caminé hacia mi pequeño taller de costura, el único espacio que verdaderamente era mío en esta casa donde había criado a mis hijos. La máquina Singer de 1987 me saludó con su silencio familiar. ¿Cuántas noches había trabajado hasta la madrugada en esa silla, cosiendo vestidos para las señoras del barrio, acumulando peso por peso para la educación universitaria de Lorena? Mis dedos rozaron la gaveta inferior, esa que nunca nadie había curioseado porque mamá solo guarda hilos viejos ahí. Pero no eran hilos lo que guardaba. Saqué el álbum forrado en tela azul, el mismo que había comenzado cuando Lorena ingresó a la universidad. Página tras página, comprobante tras comprobante, matrícula del primer semestre, libros de ingeniería, la laptop que necesitaba urgente para sus proyectos. Cada recibo tenía mi letra al reverso, anotando cuántas noches de costura había. Significado: marzo 2018, curso de Excel, 180,000, 30 vestidos de primera comunión. Julio 2019, prácticas empresariales, $340,000, el encargo completo de la boda de los Martínez. Diciembre 2020, ceremonia de grado, $550,000, 2 meses sin descanso, trabajando también los domingos. Las palabras de la llamada resonaron nuevamente. Mis suegros no pueden saber que eres pobre. Pobre. Solté una risa amarga que sorprendió hasta a las paredes. Si supieran que esta pobre costurera había financiado no solo su carrera, sino también el enganche del apartamento donde vivían, el carro que Ricardo presumía como suyo, y hasta el anillo de compromiso que él había presentado como su regalo romántico. Pasé a la siguiente sección del álbum. Los documentos más recientes dolían más. Cada transferencia bancaria para la boda, cada préstamo que jamás fue devuelto, cada emergencia que siempre resolvía la mamá pobre. El último comprobante era de hace 3 días, $890,000 para completar el pago del salón. Cerré el álbum y lo sostuve contra mi pecho. Por 45 años había sido la madre invisible, la que resolvía en silencio, la que nunca pedía reconocimiento. Pero las palabras de Lorena habían roto algo dentro de mí, algo que tal vez necesitaba romperse hace mucho tiempo. Me levanté de la silla y caminé hacia la caja fuerte empotrada detrás del cuadro de la Virgen del Carmen. Había llegado el momento de que mis hijos conocieran realmente quién era su madre pobre. Las llaves de la caja fuerte temblaron entre mis dedos mientras marcaba la combinación. La fecha de mi matrimonio con Javier. 40 años guardando secretos había sido demasiado tiempo. Adentro, ordenados como soldados en formación, estaban todos los documentos que mis hijos jamás imaginaron que existían. Escrituras de 3 apartamentos en el centro histórico, certificados de inversión, estados de cuenta que mostraban décadas de ahorros meticulosos. Tomé el folder más grueso y lo abrí sobre la mesa de la sala. Recibos, comprobantes, transferencias. Todo lo que había pagado en silencio durante años. La carrera de arquitectura de Lorena en la Universidad Javeriana. $450,000 mensuales durante 6 años. El enganche del departamento donde vivía con Ricardo. 80 millones de pesos que saqué de la venta de mi casa original. Hasta el anillo de compromiso que él le había regalado con tanto amor. 2,300,000 pesos que transfería a su cuenta con el pretexto de un préstamo entre familia. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez reconocí el número del salón de recepciones. Señora Esperanza, disculpe la molestia. Tenemos una confusión con el evento del sábado. Según nuestros registros, usted es quien firmó el contrato y realizó el pago inicial de 15 millones. Pero la señorita Lorena insiste en que no hay ninguna madre involucrada en la organización. La voz se desvaneció mientras yo contemplaba la pila de papeles frente a mí. Durante años había sido la sombra, silenciosa que financiaba los sueños de mis hijos, la pobre costurera que de alguna manera siempre encontraba dinero para emergencias, para oportunidades, para caprichos. Colgué sin responder. El silencio de la casa se llenó de una claridad que no había sentido en décadas. No más invisibilidad, no más avergonzarse de quién era realmente. Alcé el teléfono de nuevo y marqué el número de mi abogada.
Era hora de que la pobre madre de Lorena les mostrara exactamente quién había construido el mundo en el que vivían. María Elena me escuchó en silencio mientras le explicaba cada detalle por teléfono. Mi abogada de tantos años, la misma que había manejado la compra de cada una de mis propiedades, conocía mejor que nadie la verdadera extensión de mi patrimonio. Esperanza, me dijo con esa voz firme que tanto me tranquilizaba, tienes todo el derecho. Son tus contratos, tu dinero, tu nombre en cada documento. Colgué y caminé hasta la caja fuerte que mantenía oculta detrás del cuadro de mi boda con Javier. Mis dedos temblaron ligeramente mientras marcaba la combinación, la fecha de nacimiento de Lorena, ironías de la vida. Al abrirla, ahí estaban todos los comprobantes que había guardado religiosamente durante meses. Los recibos del salón, los girasoles, 420,000 pesos pagados en 3 cuotas. El contrato del catering de la hacienda, 280,000 pesos, cancelados completamente. Los anticipos de la fotografía, la música, las flores, todo pagado por la pobre madre de Lorena. Pero lo que más me dolió fue encontrar los estados de cuenta del préstamo que había sacado para el enganche del apartamento donde vivían. 75 millones de pesos que yo había avalado, mensualidades que yo cubría cuando el sueldo de Ricardo no alcanzaba. Ahí mismo encontré también los comprobantes del carro de él, un Mazda 2019 que supuestamente habían comprado con sus ahorros. Mis ahorros, mi trabajo de 40 años como costurera, mis madrugadas arreglando vestidos para bodas ajenas, mientras secretamente financiaba la boda de mi propia hija. Tomé cada documento y los organicé cronológicamente sobre la mesa del comedor. Era como ver el mapa de mi propia invisibilidad. Cada peso invertido en silencio, cada sacrificio callado, cada vez que había dicho, no se preocupen, yo me encargo, mientras ellos construían su vida perfecta sobre mi trabajo incansable. La rabia ya no era una emoción, era una decisión cristalizada. Marqué el número de María Elena nuevamente. Quiero que mañana mismo revoque mi firma como fiadora del apartamento y solicites la devolución inmediata de todos los anticipos de la boda. Quiero que cada proveedor sepa que Esperanza Valdés cancela su participación. Mi voz sonaba distinta, más grave, más determinada. También quiero que prepares un sobre para Ricardo, que sepa exactamente quién pagó su carrera de ingeniería, su carro y hasta el anillo con el que le propuso matrimonio a mi hija. Es hora de que todos sepan quién es realmente la mujer pobre de esta familia. La fuerza que corría por mis venas era completamente nueva, como si 4 décadas de silencio hubieran encontrado finalmente su voz. Regresé a mi escritorio con las manos temblorosas, pero no de miedo, era una energía completamente diferente, como si 40 años de silencio hubieran encontrado finalmente su voz. Abrí el cajón donde guardaba los papeles importantes y saqué una hoja en blanco. Por primera vez en décadas, las palabras fluían sin esfuerzo. Por medio de la presente, yo, Esperanza Morales de Jiménez, retiro mi firma como fiadora del apartamento ubicado en la avenida Primera número 247. Apartamento 501. Escribí cada letra con una precisión que me sorprendió. Mis manos, que habían cosido miles de vestidos, ahora tejían mi libertad con tinta azul. Continué redactando la cancelación de todos los contratos que había firmado en silencio. El salón de eventos, la terraza dorada. El catering Los Geranios, la orquesta Melodías del Caribe, el fotógrafo del centro. Cada nombre me recordaba una mentira, cada cifra un engaño. 78 millones de pesos en total, dinero que Lorena creía que salía mágicamente del aire. La pluma se deslizaba sobre el papel como si tuviera vida propia. Adjunto los comprobantes de devolución, todos girados a mi nombre, Esperanza Morales. En mi cuenta personal del Banco de la República número 457-8889-2334. Mi cuenta secreta, la que había alimentado centavo a centavo durante 4 décadas de madrugadas cosiendo en mi Singer. Mientras escribía, sentía una extraña mezcla de nerviosismo y liberación. Era como quitarme un corsé que había usado tanto tiempo que había olvidado cómo respirar sin él. Las palabras parecían brotar de un lugar muy profundo, donde había guardado mi dignidad todos estos años. Al final de la carta, agregué una línea que me salió del alma. También informo que a la misma hora de entrega de esta carta, el señor Ricardo Mendoza recibirá documentación completa sobre el origen real del financiamiento de su carrera,
su vehículo y su anillo de compromiso. Doblé la carta cuidadosamente y la dejé sobre la mesa de la cocina. Tomé un billete de 1,000 pesos de mi cartera. No era dinero, era el símbolo de mi verdad, y lo puse encima, sosteniéndola. Este era solo el primer paso de algo mucho más grande. ¿Qué harías si tu hija te traicionara así? Mi mente necesitaba aclararse antes de dar el siguiente paso, así que caminé hacia mi dormitorio. Había una verdad que necesitaba confirmar antes de enfrentar las consecuencias de mi decisión. La caja fuerte estaba escondida detrás del cuadro de mi boda con Javier, una fotografía que pocos miraban con detenimiento. Era perfecta la ironía. Detrás de nuestra imagen de humildad se ocultaba el fruto de 40 años de trabajo silencioso. Giré la combinación con dedos que ya no temblaban. El clic del mecanismo resonó en la habitación como una confirmación. Cuando la puerta se abrió, ahí estaban todos los documentos que habían construido mi verdadera identidad, esa que Lorena consideraba motivo de vergüenza. 5 escrituras inmobiliarias emergieron bajo mis manos. Apartamento por apartamento, había construido esta pequeña red de propiedades en los mejores barrios de Cartagena. El primero lo compré en el año 98, con los ahorros de mi trabajo de costurera y la venta de las joyas de mi madre. El segundo vino 3 años después, financiado por las rentas del primero. Así, como una escalera silenciosa, fui subiendo. Los contratos de arrendamiento estaban organizados por colores: verde para los pagos al día, azul para los contratos renovados, amarillo para las propiedades que acababa de adquirir. Cada inquilino pagaba religiosamente, porque yo había aprendido a elegir bien: familias establecidas, profesionales jóvenes, gente que valoraba vivir en espacios cuidados. Tomé el último estado de cuenta bancario. La cifra me hizo sonreír por primera vez en días. 234 millones de pesos en ahorros, más los ingresos mensuales que superaban los 4 millones. Todo esto mientras mi hija me pedía que no apareciera por pobre ante sus suegros. La revelación no era solo sobre el dinero. Era sobre quien había sido yo todos estos años, mientras ellos me veían como la madre abnegada que se sacrificaba por sus hijos. Había sido una empresaria, una inversora, una mujer que multiplicó cada peso con inteligencia y paciencia. En mi mente podía imaginar la cara de Lorena cuando descubriera la verdad. Su mundo perfecto, construido sobre la base de mi supuesta dependencia, se desmoronaría por completo. La sensación que me invadió no era de venganza, sino de pura liberación. Finalmente había llegado el momento de mostrar quién era realmente Esperanza. Tomé los documentos entre mis manos temblorosas, pero no de miedo. Era la emoción de finalmente reconocer mi propia historia. Cada recibo, cada comprobante, cada contrato firmado con mi nombre me transportaba a momentos que había vivido en silencio absoluto. El primer documento era el contrato del salón. Lo firmé un martes lluvioso de febrero, después de trabajar 16 horas seguidas en mi taller. Lorena había llegado llorando porque el lugar perfecto costaba más de lo que Ricardo podía pagar. «No te preocupes, mi amor», le dije mientras secaba sus lágrimas. Esa noche cosí hasta las 4 de la madrugada para entregar 3 vestidos y poder hacer el anticipo. El segundo papel era el recibo del catering. Recordé perfectamente esa negociación. El chef había dudado de mi capacidad de pago hasta que saqué los billetes contados de mi cartera. «Son mis ahorros de toda la vida», pensé, pero no lo dije. Solo sonreí y firmé, sabiendo que cada peso representaba noches sin dormir, dedos sangrantes por las agujas, ojos cansados bajo la luz amarillenta de mi máquina Singer. Los comprobantes del fotógrafo me llevaron a esa tarde cuando Lorena suspiró. «Mamá, el que queremos es muy caro». Sin decir palabra, llamé al estudio. «¿Aceptan pago de contado?», pregunté. La respuesta afirmativa selló otro sacrificio silencioso que mis hijos jamás conocieron. Pero el documento que más me estremeció fue el contrato de fianza del apartamento. Mi firma garantizaba el hogar donde vivirían Lorena y Ricardo. Había puesto en riesgo mi propio patrimonio para asegurar el de ella, y ahora me pedía que no apareciera porque era pobre. Cada papel era la evidencia de una verdad que había mantenido oculta por amor. No era la costureira pobre que todos creían. Era una mujer que eligió el silencio para que sus hijos brillaran,
que construyó su fortaleza sin ostentación, que acumuló poder sin alardes. Mientras organizaba los documentos cronológicamente, comprendí que mi historia no era de sacrificio, sino de construcción inteligente. Durante décadas había sido la arquitecta invisible de los sueños de mi familia, la financiera secreta de sus triunfos. El reconocimiento de mis propios logros se expandía en mi pecho como un amanecer lento pero imparable. Durante 40 años de matrimonio con Javier, aprendí que las mujeres nos sostenemos unas a otras de maneras invisibles. Mientras él trabajaba en la construcción, yo pasaba las tardes cosiendo con doña Carmen, mi vecina de toda la vida, quien había enviudado 2 años antes que yo. Entre puntada y puntada, intercambiábamos más que consejos de bordado. Compartíamos estrategias de supervivencia. Esperanza. Una mujer sola necesita aliadas, me decía doña Carmen, mientras ajustaba el hilo en su bastidor. Los hombres hacen negocios en cantinas, nosotras los hacemos en cocinas. Tenía razón. Fue ella quien me presentó a Rosario, la dueña de 3 locales comerciales en el centro histórico, quien necesitaba uniforme para sus empleados. Fue doña Carmen quien me conectó con Patricia, la directora del colegio privado más exclusivo de Cartagena, quien requería arreglos constantes en los trajes de gala para eventos escolares. Estas conexiones se tejían naturalmente. Rosario me recomendó con su hermana, administradora de una cadena de restaurantes. Patricia me presentó a las madres de familia más adineradas del norte de la ciudad. Cada cliente satisfecha traía 3 referencias nuevas. Sin darme cuenta, había construido una red de mujeres poderosas que confiaban en mi trabajo y, más importante, en mi discreción. Cuando Javier murió, estas mismas mujeres se convirtieron en algo más que clientas. Se volvieron mis consejeras financieras informales. No deposites todo en un solo banco, me susurró Rosario durante una prueba de vestido. Invierte en propiedades pequeñas, son más seguras, me aconsejó Patricia mientras le ajustaba una falda. Sus maridos manejaban las finanzas familiares, públicamente, pero ellas conocían los secretos reales del dinero. Fue doña Carmen quien me acompañó al banco la primera vez que decidí comprar un apartamento para alquilar. Habla con voz firme, mira a los ojos, no sonrías demasiado. Me instruyó en la sala de espera. Tenía 72 años, pero su presencia imponía respeto. Los empleados bancarios la conocían como la viuda del exdirector de Catastro Municipal. Estas mujeres habían observado mis sacrificios silenciosos durante décadas. Conocían cada peso que había invertido en Carlos y Lorena, cada madrugada, cosiendo para pagar sus estudios, cada préstamo que había solicitado, usando mi casa como garantía para los proyectos de mis hijos. Habían visto mi dedicación y, más importante, mi inteligencia financiera. El domingo anterior a la llamada humillante de Lorena, doña Carmen había venido a tomar café como siempre. Notó mi preocupación por los gastos excesivos de la boda. Esa muchacha no sabe el tesoro de madre que tiene, comentó mientras revolvía el azúcar. Pero tú sí sabes el poder que has construido, ¿verdad? Sus palabras resonaron como una profecía. Ahora, organizando mis documentos, comprendí que no enfrentaría esta traición sola. Tenía algo más valioso que dinero. Una hermandad de mujeres que entendían el valor real de la dignidad y estaban listas para defenderla. La hermandad de mujeres que había mencionado no era metafórica. Eran mis clientas de toda la vida, señoras, que habían confiado en mis manos expertas para sus vestidos más importantes. Doña Mercedes, cuyo esposo era gerente del banco donde tenía mis cuentas. La señora Patricia, dueña del salón de eventos más exclusivo de Cartagena. Magdalena, fotógrafa de bodas desde hace 30 años. Todas conocían mi historia. Todas habían visto crecer a Lorena desde pequeña. Esa misma tarde, mientras organizaba los documentos en mi mesa del comedor, sentí que el momento había llegado. No era solo rabia lo que me movía. Era una claridad cristalina que cortaba a través de décadas de humillaciones silenciosas. Javier siempre me decía, Esperanza, tú tienes un corazón demasiado noble para este mundo cruel. Pero lo que él no sabía es que mi nobleza tenía límites.
Tomé el folder manila donde guardaba todos los comprobantes. Recibos del salón, La Magnolia, 450,000 pesos pagados en 3 cuotas. Facturas de la cocina de oro para el catering, 620,000 pesos. Los honorarios de Magdalena, 200,000 pesos por el paquete completo de fotografía. La orquesta Los Vientos del Caribe, 300,000 pesos. El ramo de novia del florista Don Ramiro, 80,000 pesos. Cada papel representaba noches cosiendo hasta las 3 de la madrugada, rechazando trabajos mejor pagados para dedicarme a los encargos que me daban liquidez inmediata. Cada peso había sido ganado con estas manos que ahora temblaban, no de miedo, sino de una furia controlada que me llenaba de poder. Marqué el número de teléfono de doña Mercedes. «Mercedes, soy Esperanza. Necesito un favor muy especial y tiene que ser hoy mismo». Su voz se endureció cuando le expliqué la situación. «Esa mocosa no sabe con quién se metió», murmuró. «Dame 2 horas». Mientras colgaba, miré hacia la ventana donde el sol comenzaba a declinar sobre los techos de Cartagena. Mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. No era el latido del miedo, era el ritmo de la justicia aproximándose. Después de 40 años de matrimonio, aprendiendo a ser estratega silenciosa, había llegado mi momento de demostrar que la humildad no era sinónimo de debilidad. Era hora de enseñarle a mi hija el verdadero precio de la vergüenza ajena. Me dirigí a mi cuarto, donde guardaba todo lo importante en la caja fuerte que Javier instaló años atrás. Cada documento, cada recibo, cada comprobante de pago descansaba ahí como testigo silencioso de mi verdadero poder. Saqué la carpeta, azul marino, donde tenía organizados todos los papeles de la boda. El contrato del Salón La Fontana, por 8 millones de pesos. El acuerdo con el catering, las delicias por 6 millones. El paquete fotográfico de Memorias Eternas por 2 millones. 500,000. Mi corazón latía con una fuerza que no había sentido en años. No era nerviosismo, era determinación pura. Durante 4 décadas construí mi fortaleza en silencio, y ahora cada papel en mis manos representaba una lección que Lorena estaba a punto de aprender. Revisé meticulosamente los contratos. Todos estaban a mi nombre como titular, con mi cuenta bancaria como respaldo. La ironía era perfecta. Mi hija me consideraba demasiado pobre para aparecer en su boda, pero yo era quien la financiaba completamente. Sonreí mientras organizaba los documentos en orden cronológico. El siguiente paso era crucial. Tomé mi teléfono y marqué al Salón La Fontana. «Buenos días, habla Esperanza Ramírez. Necesito cancelar mi reserva para el próximo sábado». «Sí, entiendo las penalidades. Proceda con la devolución completa menos los gastos administrativos». Mi voz sonaba firme, sin rastro de duda. Repetí el proceso con el catering y los fotógrafos. Cada llamada era un movimiento estratégico, cada cancelación una pieza del rompecabezas que estaba armando. Los proveedores, sorprendidos pero profesionales, confirmaron las cancelaciones y los reintegros. Después saqué los estados de cuenta bancarios de los últimos 5 años. Ahí estaban todas las transferencias que hice para la carrera de Lorena. Matrícula semestral, materiales, incluso su tesis de grado. También los comprobantes del préstamo que avalé para su carro. Y, el más doloroso de todos, el recibo de la joyería donde compré el anillo que Ricardo le regaló como si fuera suyo. Preparé 2 sobres, uno para Lorena con la carta de cancelación, de todos los contratos, y otro para los padres de Ricardo, con copias de todos los comprobantes que demostraban mi verdadera situación económica. Cada sobre contenía también una copia del audio de la llamada, donde mi hija me pidió que no apareciera por vergüenza. Con todo listo, me senté en el borde de mi cama y respiré profundo. 40 años aprendiendo a ser estratega me habían preparado para este momento. Mi plan no era venganza, era educación, y la primera clase comenzaría en cuanto entregara estos sobres. Me sentía lista para iniciar el primer movimiento. Dale like si crees que es hora de que pague. Me levanté de la cama con una determinación que no había sentido en años. Era momento de poner en marcha mi plan. Tomé los 2 sobres cuidadosamente preparados y salí de la casa. El primero sería para los padres de Ricardo.
Quería ver sus caras cuando se enteraran de quién había estado pagando realmente por la vida de lujo de su futuro hijo político. Conduje hasta el exclusivo barrio donde vivían los Mendoza. Sus enormes portones de hierro forjado y su jardín perfectamente cuidado me confirmaron lo que ya sabía. Esta gente no tenía idea de lo que era trabajar con las manos. Toqué el timbre y esperé. Una empleada doméstica me abrió. «Buenos días, vengo a ver a los señores Mendoza. Soy la mamá de Lorena, la novia de Ricardo». La mujer me miró de arriba a abajo, claramente evaluando mi ropa sencilla. «Un momento, por favor». Desapareció hacia el interior de esa casa que parecía salida de revista. 5 minutos después, apareció la señora Mendoza, alta, elegante, con ese aire de superioridad que solo da el dinero heredado. «Ah, usted debe ser la costurera». La forma en que pronunció mi oficio sonó como una enfermedad contagiosa. «Esperanza Morales», dije extendiendo mi mano. «Necesito hablar con usted y su esposo. Es sobre la boda». Me hizo pasar a una sala que costaba más que mi casa entera. Todo era beige, dorado y frío. Muy frío. El señor Mendoza apareció minutos después, con la misma expresión de fastidio de su esposa. «¿En qué podemos ayudarla?», preguntó él, sin invitarme a sentarme. Sonreí y saqué mi sobre. «Quería entregarles esto personalmente. Creo que les va a interesar conocer algunos detalles sobre cómo su hijo ha podido mantener su estilo de vida». Abrí el sobre y saqué los primeros documentos. Aquí tienen los recibos de la matrícula universitaria de Ricardo. 5 años de ingeniería comercial. Curiosamente, todos están pagados desde mi cuenta bancaria. Los padres de Ricardo se quedaron completamente inmóviles, como estatuas de sal. Con los documentos extendidos sobre la mesa de caoba que tanto admiraban, comencé a hablar con la voz firme que había aprendido a usar en 40 años de matrimonio con Javier. «Creo que es momento de que conozcan realmente a la familia con la que van a emparentar», dije, dirigiéndome directamente a los padres de Ricardo, mientras Lorena se encogía en su asiento como una niña descubierta en una mentira. Tomé el primer recibo, ese del pago inicial del apartamento donde vivían. Este es el comprobante de los 28 millones que pagué como cuota inicial de su departamento. Lorena me pidió que fuera la fiadora porque, según ella, era temporal. Mi hija intentó interrumpir, pero levanté la mano. «Aún no termino, mi amor». El padre de Ricardo, ese hombre elegante que minutos antes me había mirado con desdén, ahora tenía los ojos fijos en los papeles. Su esposa se había puesto pálida. Continué. «Este recibo es del anillo de compromiso. 4.200.000 pesos que saqué de mis ahorros. Porque mi hija me dijo que Ricardo quería darle el anillo de sus sueños, pero que necesitaba ayuda financiera temporal, Lorena». Finalmente encontró su voz, quebrada y desesperada. «Mamá, por favor, no es necesario». Pero yo ya había tomado impulso, como una locomotora que no podía detenerse. Los ojos de Ricardo se movían entre los documentos y su novia, como si estuviera viendo a una extraña. «Y aquí tenemos los recibos de su carrera universitaria», seguí, desplegando una carpeta completa. 6 semestres de ingeniería industrial. Cada semestre, 3.800.000 pesos. Porque mi hija me dijo que era una inversión en su futuro, en nuestro futuro familiar. La madre de Ricardo se llevó la mano al pecho, su compostura aristocrática desmoronándose. El silencio se había vuelto tan denso que se podía cortar con cuchillo. Lorena tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero ya no eran lágrimas que despertaran mi compasión maternal. Eran lágrimas de alguien que veía su castillo de mentiras desplomándose piedra por piedra. Tomé el último documento, el más pesado de todos. Y este, señores, es el resumen de todos los préstamos que he hecho a su futuro hijo político en los últimos 2 años. Un total de 73 millones de pesos. La cifra cayó en la sala como una bomba. Ricardo había palidecido tanto que parecía a punto de desmayarse, mientras sus padres lo miraban con una mezcla de confusión y horror que me llenó de una satisfacción que no esperaba sentir. Los murmullos no tardaron en convertirse en conversaciones abiertas. Doña Carmen, mi vecina de toda la vida, fue la primera en acercarse cuando salí al patio para respirar aire fresco después de esa confrontación devastadora. «Esperanza, mijita, no sabía que usted tenía tanto poder guardado», me dijo con una mezcla de admiración y sorpresa que jamás había visto en sus ojos.
Le sonreí con esa tranquilidad que solo da la verdad al descubierto. En menos de una hora, toda la cuadra sabía lo que había pasado. Las voces se multiplicaban como ondas en el agua. ¿Te enteraste de que Esperanza era la que financiaba toda la boda de su hija? Dicen que tiene apartamentos por toda Cartagena y que le prestó 70 millones al novio. Cada comentario era una pequeña victoria, cada murmullo una reivindicación de mi valor. Ricardo intentó escapar por la puerta trasera, pero don Alberto, el tendero, lo interceptó con una pregunta directa que lo dejó paralizado. «Oye, muchacho, ¿es cierto que le debes una fortuna a doña Esperanza y encima la trataste mal?» La humillación en su rostro era tan evidente que hasta me dio lástima. Sus padres, que habían llegado con aires de superioridad, ahora caminaban con la cabeza gacha, conscientes de que toda la comunidad los miraba con una mezcla de desprecio y decepción. Lorena salió corriendo hacia la calle, pero las miradas la siguieron. Doña Marta, desde su ventana, gritó lo que todas pensaban. «Después de todo lo que hizo su mamá por usted, qué desagradecida resultó». Las palabras resonaron en toda la cuadra como una sentencia pública. Vi cómo mi hija se detuvo en seco. Sus hombros temblaron, y por primera vez en años supe que había entendido realmente las consecuencias de sus acciones. La comunidad entera había tomado partido, y no era precisamente el suyo. Los días que siguieron fueron un desfile de humillación pública para quienes me habían traicionado. Desde mi ventana, observé cómo la comunidad entera se alejaba de Lorena con una frialdad que cortaba el aire. Las vecinas que antes la saludaban con cariño, ahora cruzaban la calle para evitarla. Doña Carmen, que durante años elogió su belleza y buenos modales, le cerró la puerta en las narices cuando fue a pedir prestado azúcar. Los padres de Ricardo enfrentaron una degradación aún más brutal. Don Eduardo, que se pavoneaba por el club social presumiendo de su yerno exitoso y su nuera de familia acomodada, ahora era el hazmerreír de sus propios colegas. Escuché por mi hermana Rosa que lo habían removido discretamente de la junta directiva del club. «Ya no encaja con nuestro perfil de miembros», le dijeron. Su esposa, María Eugenia, canceló su membresía en el grupo de señoras católicas. Cuando las demás comenzaron a murmurar sobre la clase de educación que le dieron a su hijo, la venganza más dulce llegó cuando el banco les negó la extensión de crédito que habían solicitado para remodelar su casa. Al parecer, mi retiro como fiadora había afectado más de lo que calcularon. Su historial crediticio, que dependía en gran parte de mi respaldo silencioso, se desplomó como castillo de naipes. Los muebles nuevos que habían ordenado para impresionar a los invitados de la boda fueron devueltos por falta de pago. Ricardo enfrentaba su propio infierno. Sus compañeros de trabajo comenzaron a verlo diferente después de que circulara la historia por toda la oficina. Su jefe, un hombre de principios tradicionales, le hizo saber sutilmente que la familia refleja el carácter de un hombre. La promoción que esperaba se esfumó sin explicaciones oficiales. Lorena intentó refugiarse en su trabajo, pero incluso allí la siguieron los susurros. Sus colegas, que conocían fragmentos de la historia, la observaban con una mezcla de lástima y desprecio. La jefa de recursos humanos, una mujer de mi generación, le comentó fríamente: «Es increíble lo que una madre puede hacer en silencio por sus hijos, y lo rápido que algunos olvidan ese sacrificio». Las invitaciones sociales se evaporaron. Los amigos que antes los buscaban para reuniones y celebraciones, ahora tenían excusas convenientes. Las redes sociales, esa ventana moderna a la vida privada, se volvieron en su contra cuando conocidos comenzaron a compartir indirectas sobre la ingratitud familiar y los hijos desagradecidos. Cada mañana, cuando salía a comprar el pan, sentía la satisfacción corriendo por mis venas como café caliente. Las miradas de respeto que recibía contrastaban dramáticamente con las de rechazo que ahora enfrentaban ellos. Mi dignidad, esa moneda que había dejado sobre la mesa junto con la verdad, había comprado algo más valioso que cualquier boda: la justicia pública y el reconocimiento de mi verdadero valor. Las palabras de doña Carmen resonaron en mi memoria cuando salí a caminar por el barrio esa tarde. «Esperanza, toda la vida te admiré en silencio», me había dicho mientras tomábamos café en su cocina. «Ahora entiendo por qué siempre tuviste esa fuerza tranquila. Sabías tu valor y nunca te doblegaste ante nadie».
Sus ojos brillaron con una admiración genuina que jamás había visto en los de mi propia hija. En la panadería, la señora Marta me alcanzó el pan con una sonrisa diferente. «Don Esperanza», me dijo con respeto, usando el tratamiento que antes reservaba para los hombres del barrio. Mi comadre me contó lo que pasó. Qué valor el suyo de defender su dignidad así. No era lástima en su voz, era reconocimiento puro. Por primera vez en décadas, me veían como la mujer fuerte que siempre fui, no como la madre abnegada y silenciosa que todos daban por sentada. Caminando de regreso, me topé con la vecina de Lorena, que bajó la mirada avergonzada. Se rumoreaba que Ricardo había perdido su trabajo cuando su jefe se enteró del escándalo financiero. La verdad tiene una manera peculiar de expandirse como ondas en el agua, tocando exactamente a quienes debe tocar. Mi hija y su marido ahora vivían en el pequeño apartamento de soltero de él, sin los muebles que yo había financiado, sin el carro que mi dinero había pagado. Esa noche, ordenando mis papeles, encontré una carta que Carlos me había enviado desde Medellín. Mamá no sabía nada. Perdóname por no haber estado ahí para defenderte. Regreso el próximo mes y quiero conocer toda la verdad. Mi hijo menor, el que siempre fue más observador, había entendido inmediatamente el mensaje detrás de mis acciones. No necesité explicarle nada. Él sabía que una mujer como yo no actúa sin razones sólidas. La justicia verdadera no llega con gritos ni espectáculos. Llega silenciosa, como el amanecer, transformando todo a su paso. Mi dignidad había sido restaurada públicamente, y ellos enfrentaban las consecuencias naturales de sus decisiones. No sentía triunfo vengativo, sino una paz profunda que fluía por mis venas como un río sereno después de la tormenta. ¿Has sentido alguna vez ese momento cuando recuperas algo que creías perdido para siempre? Comparte si esta historia te recordó que tu dignidad nunca está a la venta. Esa paz que mencioné se convirtió en algo visible para todos. La primera vez que lo noté fue en el mercado del domingo, 3 semanas después de la boda que nunca sucedió. Caminaba entre los puestos de frutas con mi canasta de siempre, pero algo había cambiado completamente. Las miradas que recibía no eran las de lástima o curiosidad de antes. «Doña Esperanza», me llamó la señora que vende verduras, bajando la voz con respeto. «Qué valiente lo que hizo usted. Toda la cuadra está comentando cómo puso en su lugar a esa... Bueno, usted sabe». No necesitaba explicaciones. La historia se había extendido como reguero de pólvora por todo el barrio. Pero no eran chismes maliciosos. Eran palabras de admiración. Las mujeres me miraban con algo que nunca había visto antes, reconocimiento. Como si hubiera hecho algo que todas habíamos soñado hacer, pero nunca nos atrevimos. En la panadería, el joven que siempre me atendía con prisa, ahora se tomaba tiempo para conversar. «Mi mamá dice que usted les dio una lección a todos esos que se creen superiores», me comentó mientras envolvía mi pan. «Dice que ojalá tuviera su fortaleza». Cada comentario era una validación que no sabía que necesitaba. Por primera vez en años, caminé por esas calles con la espalda recta, sin prisa por esconderme en casa. Mi teléfono comenzó a sonar con invitaciones que jamás había recibido, para almorzar con antiguas compañeras de trabajo, para participar en el club de lectura de la parroquia, para acompañar a otras señoras al cine los jueves. La señora del apartamento 302 me detuvo en el ascensor. «Esperanza, mi hija está pasando algo parecido con su esposo. ¿Podríamos hablar un día de estos?» Su tono no era de curiosidad morbosa, sino de una mujer buscando consejo en otra que había encontrado su camino. Ese respeto recién descubierto abrió puertas que ni siquiera sabía que existían. Con esa nueva perspectiva ganada, era momento de enfrentar las conversaciones más difíciles en mi propio hogar. Ya no podía seguir posponiendo lo que necesitaba decirse entre estas paredes que habían guardado tanto silencio. Un martes por la mañana, llamé a Lorena. Su voz sonaba diferente al teléfono, más pequeña, como si hubiera perdido esa seguridad que antes la caracterizaba. Le pedí que viniera a casa, que necesitábamos hablar como madre e hija, no como extrañas que se habían herido mutuamente. Cuando llegó, pude ver en sus ojos hinchados las noches sin dormir. Se sentó en la misma silla de la cocina, donde tantas veces había desayunado de niña, pero ahora parecía una mujer quebrada. El aroma del café que preparé nos envolvió mientras buscaba las palabras correctas. «Mija, necesito que entiendas el dolor que causaste», le dije, sin dureza, pero con firmeza.
No solo fue el rechazo, fue la negación de quién soy, de todo lo que construí para ustedes. Mi voz no tembló. Había encontrado esa fortaleza que creí perdida para siempre. Lorena lloró entonces, lágrimas que parecían arrastrar años de confusión y presiones externas. Me habló de Ricardo, de sus padres, de cómo se sintió atrapada entre dos mundos. Pensé que protegiéndote del juicio de ellos, te ayudaba, murmuró entre sollozos. Carlos apareció en la cocina durante nuestra conversación. Aunque había estado ajeno a la mayoría de los conflictos, su presencia trajo una calma inesperada. Se sentó con nosotras, ofreció su apoyo sin juzgar, y por primera vez en meses sentí que mi familia podía sanar. Establecí límites claros esa tarde. Ya no sería la madre invisible que acepta cualquier trato por mantener la paz. Las decisiones sobre mi vida, mi dinero, mi dignidad serían mías. Los debates que antes evitábamos se convirtieron en intercambios honestos de ideas y sentimientos. La transformación fue evidente inmediatamente. Ya no me escondía en segundo plano durante las reuniones familiares. Mi opinión tenía peso. Mis decisiones eran respetadas. Había recuperado mi lugar como la matriarca que siempre debí ser, pero ahora desde una posición de fuerza, consciente. Esta nueva dinámica familiar marcaba el inicio de destinos individuales que cada uno tendría que enfrentar. Los meses siguientes fueron reveladores en maneras que jamás habría imaginado. Desde mi ventana, observaba cómo cada uno de mis hijos enfrentaba las consecuencias de sus decisiones, y por primera vez en décadas, no sentía la necesidad de rescatarlos de su propia realidad. Lorena fue la primera en tocar mi puerta. Llegó un martes por la tarde, sin maquillaje, con el cabello recogido en una cola simple y una humildad en los ojos que no le había visto desde niña. «Mamá», me dijo, «necesito trabajo. Necesito aprender a valerme por mí misma». Sus manos temblaron cuando me entregó una hoja impresa con ofertas laborales que había encontrado. Recepcionista, vendedora, asistente de oficina. Trabajos que antes habría considerado indignos para ella. La acompañé al primero de sus cursos de capacitación laboral. Era conmovedor ver cómo tomaba notas con la dedicación de una estudiante aplicada, cómo levantaba la mano para hacer preguntas básicas sobre Excel y atención al cliente. «Nunca pensé que tendría que empezar de cero a los 28 años», me confesó durante el receso. Pero quizás es lo que necesitaba. Carlos, sorprendentemente, comenzó a llamarme cada domingo. No para pedirme dinero o favores, sino simplemente para conversar. Me contó que había dejado de frecuentar ciertos círculos sociales donde solo se hablaba de apariencias y consumo. «Mamá», me dijo durante una de nuestras charlas, «me da vergüenza admitir que no sabía quién eras realmente». Pensé que conocía a mi familia, pero estaba ciego. El destino de Ricardo fue más severo, pero completamente merecido. El escándalo de los financiamientos ocultos llegó a oídos de sus socios comerciales. Su credibilidad en el mundo empresarial se desplomó cuando se supo que no había pagado ni el anillo de compromiso de su propia boda. Lo vi una tarde en el supermercado del barrio, comprando marcas genéricas, evitando mi mirada con una mezcla de vergüenza y resentimiento. Mientras tanto, yo disfrutaba de una tranquilidad que no había experimentado en años. Mis propiedades de alquiler me daban la libertad de elegir cómo gastar mi tiempo y energía, y por primera vez, elegía gastarlos en mí misma y en quienes realmente valoraran mi presencia. Los destinos de cada uno se habían definido por sus propias elecciones, y yo finalmente había aprendido que no era mi responsabilidad cambiarlos. Hoy, sentada en mi sala con estos viejos álbumes de fotografías esparcidos sobre la mesa de caoba que Javier me regaló en nuestro 20º aniversario, siento que cada página cuenta una historia diferente. Las imágenes de Lorena de niña, con sus trenzas despeinadas después de jugar en el patio, contrastan dolorosamente con la mujer que me pidió que no apareciera en su boda. Carlos aparece en varias fotos, siempre protector con su hermana menor, y me pregunto si algún día entenderá la magnitud de lo que realmente pasó. Paso mis dedos arrugados por una fotografía donde aparezco junto a Javier, ambos sonriendo mientras cargamos a los niños pequeños. Éramos tan jóvenes, tan llenos de esperanzas. Él me susurraba al oído que construiríamos un imperio familiar basado en el amor y el respeto mutuo. Si pudiera verme ahora, creo que estaría orgulloso de la mujer en que me convertí después de perderlo. Cada sacrificio cobra sentido desde esta perspectiva.
Las noches que me quedé despierta cosiendo hasta el amanecer para pagar la universidad de Lorena, los fines de semana que trabajé doble turno para cubrir los gastos del auto que Ricardo presumía como propio, las veces que me salté comidas para que el dinero alcanzara. Todo ese esfuerzo silencioso no fue en vano, aunque ellos nunca lo supieran valorar. La transformación no llegó de la noche a la mañana. Fue un proceso que comenzó con esa llamada despectiva y se consolidó cuando vi sus caras de horror al descubrir quién había estado financiando su vida de fantasía. La dignidad no se mendiga, se demuestra con acciones contundentes. Siento que mi historia podría inspirar a otras mujeres que, como yo, han sido subestimadas por aquellos que más aman. Mi experiencia ya no es solo mía. Se ha convertido en un testimonio de que nunca es tarde para reclamar el respeto que merecemos y mostrar de qué estamos hechas realmente. Ahora, cuando miro directamente a los ojos de cada mujer que puede estar viendo esta historia, siento una responsabilidad inmensa. Sé que muchas de ustedes han sentido esa punzada en el pecho cuando alguien que aman las menosprecia, cuando las hacen sentir pequeñas en su propia vida. Permítanme decirles algo que aprendí después de 70 años en este mundo. Nunca subestimen su poder. Cada sacrificio que hicimos, cada lágrima derramada en silencio mientras doblábamos ropa o preparábamos el desayuno, cada noche que nos quedamos despiertas preocupándonos por nuestros hijos, todo eso es parte de una fortaleza que ni nosotras mismas conocemos completamente. Durante 40 años creí que mi valor se medía por lo que otros pensaran de mí, por lo agradecidos que fueran mis hijos, por lo bien que manejara los problemas sin hacer ruido. Pero descubrí que mi verdadero poder estaba en la dignidad que construí centavo a centavo, decisión a decisión, incluso cuando nadie me estaba viendo. Hoy, mientras escribo estas líneas en mi oficina del edificio de apartamentos que administro, mientras reviso los contratos de los nuevos inquilinos y planifico las mejoras para el próximo año, entiendo que mi historia no terminó con la justicia que obtuve. Mi historia continúa cada día que elijo respetarme, cada día que recuerdo mi valor. Carlos ahora trae a sus hijos todos los domingos, no por obligación, sino porque finalmente comprendió quién soy realmente. Lorena y Ricardo se mudaron a una casa más pequeña, pero construida sobre honestidad. Y yo sigo siendo la misma mujer que siempre fui, solo que ahora todos lo saben. No tengan miedo de reclamar su verdad. No esperen a que otros reconozcan su valor para empezar a valorarse ustedes mismas. La dignidad no es algo que otros nos otorgan. Es algo que poseemos desde que nacimos y que nadie puede quitarnos sin nuestro permiso. Si mi historia les ha recordado su propia fortaleza, si han visto reflejado en mi experiencia algún momento de su vida donde sintieron que no las valoraban, quiero que sepan que no están solas. Cada voz merece ser escuchada. Cada historia merece respeto. Cada mujer merece vivir con la frente en alto. Dale like. Suscríbete y escribe en los comentarios tu propia historia, porque cada voz merece ser escuchada.